Bien, muy buenas tardes con capacitaciones en salud. El día de hoy vamos a tocar los tópicos correspondientes a lo que es salud mental en el contexto de la pandemia y en el contexto primario. Un pequeño temario de trabajo. Confírmame si se escucha un momento. Bien. El temario ¿no? Infligidos a nosotros mismos y también a nuestros en el contexto actual de la pandemia por el COVID-19. En este tipo de apartado hay que tener en cuenta de que tanto la llave como, digámoslo así, la llave y el candado coexisten en la persona. O sea, uno mismo puede desbloquear algunas facetas ocultas y dejar salir algunos, pueden ser desviaciones conductuales, episodios postraumáticos que han determinado. Lo que hace el psicólogo, el psiquiatra o el especialista en salud mental es tratar de darle los pasos o las orientaciones para que la persona pueda gestionar mejor sus conflictos internos. Por eso es que hablamos en primer lugar del cuidado y el autocuidado, que van muy de la mano en lo que es salud mental. El segundo punto, la segunda pauta va a ser hablar de la salud mental enmarcado en lo que es atención primaria. La mejor forma de abordar, como es las enfermedades metaxénicas, las enfermedades zoonóticas, la anemia, las inmunizaciones y por supuesto la salud mental, es abarcando o enriqueciendo, fortaleciendo o dando una atención renovada a nivel de lo que es la atención primaria. Porque la atención primaria es y será siempre el futuro del sistema sanitario de un país. Por una sola regla sencilla y muy general. Permite abarcar mayor cantidad de población en el menor tiempo posible, con el menor costo y, digámoslo de esta forma, de la mejor manera. Entonces es justo y necesario hablar de la salud mental enmarcada en la atención primaria. Punto número 3, los centros comunitarios de salud mental o los centros de salud mental comunitaria, que son un punto fuerte o, digámoslo así, una pieza importante en el ajedrez de lograr identificar esos factores predisponentes o esas conductas que pueden ser indicadores de alguna desviación mental o algún tipo de problema o déficit a nivel de lo que es la salud mental, algún punto de quiebre de antes. Buenas tardes, Milagros. Entonces, los centros de salud mental comunitarios son puntos importantes, específicos para poder abarcar la problemática, no solo en el periodo de, digámoslo así, de la gestación, sino también en el periodo postgestacional de cualquier tipo de problema a nivel mental. Posteriormente iremos con el plan de salud mental, el plan que ha salido en el año pasado, más o menos en el mes de mayo 2020, con miras al 2021, que abarca ya la problemática de salud pública del COVID-19 y la hace coexistente con los problemas ya vistos en salud mental, que ya son clásicos. Digamos que podemos estar frente a una enfermedad reemergente y una emergente combinadas, ¿no? Porque la pandemia del COVID es solo un fondo donde se van a habilitar o se van a dejar al descubierto diferentes patologías de índole psicológico, distanciamiento social, restricciones operativas o restricciones de socialización constante, aparcamiento de las familias obligatoriamente en sus centros laborales o en sus lugares de domicilio, van a dejar entrever diferentes tipos de semiología en pacientes que están predispuestos, abriéndole la puerta a que puedan desarrollar o en algunos casos a que puedan perfeccionar conductas anómalas, nutridas por el aparcamiento de sus familiares con ellos, ¿no? Decimos que uno puede conocer mucho a una persona, pero nunca la termina de conocer en totalidad. Y la mejor forma de coexistir y facilitar la emisión de conductas es conviviendo con esa persona. Entonces, el aparcamiento que se ha forzado a hacer
El distanciamiento social evita, ¿no?, el contacto físico y favorece también, digámoslo así, conductas que pueden ser de índole negativo cuando hay predisposición a tenerlas. Genética o hereditariamente está demostrado que las enfermedades mentales son de manera generacional según anomalías cromosómicas. Eso es algo muy, pero muy, muy cierto. Pero la predisposición genética no va a determinar que desencadene el mismo grado. Todas las enfermedades mentales tienen grados diferentes. No porque en una familia tengan predisposición a la psicosis o a neurosis, va a ser que todos me desarrollen el mismo nivel. Todos no desarrollarán el mismo nivel de un trastorno mental, porque los factores psicosociales y los determinantes sociales de la salud van a incidir mucho en ser o bien protectores o bien causales difusores. Bueno, en el Plan Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental, ¿no?, comunitaria, que ya es un plan que es pre-pandemia, ¿no?, un plan que ya es anterior, que es bueno conocerlo, 2018-2021. Y bueno, el punto número 6, que es acompañamiento psicosocial y primeros auxilios psicológicos, que es muy importante conocerlo y reconocerlo, ¿no?, en ese sentido. Hagamos la gran pregunta en el marco del punto número 1, en el cuidado y autocuidado en la salud mental en tiempos de COVID-19. ¿Cómo realmente es que este tipo de situación, que usualmente no es algo común, puede afectar o trastocar la realidad de la gente, ¿no? Y digo la realidad porque en muchas maneras los conflictos internos van a emanciparse, van a avivarse cuando tenemos personas en un solo lugar, confinadas, o cuando se encuentran subyugadas a reglas a las cuales no están adecuados, habituados a seguir. ¿Por qué la cuarentena focalizada no tuvo éxito? ¿Por qué es que en algunas zonas las personas no les gustaba y no tenían propiamente la facilidad de acatar normas? Es porque en nuestro país, no es por hablar mal, pero es una realidad, el peruano está acostumbrado a no seguir reglas. Tenemos la cultura de la persona que se desenvuelve libremente y no necesariamente necesita tener un modelo para poder menos ese equilibrio a nivel psicológico en que debo de respetar ciertos límites, ¿no? Puede ser un problema educacional, un problema generacional o un problema social. Hay muchos factores que pueden alimentar esas conductas desviadas o esa falta de conciencia social. Pero lo que sí es muy cierto es que esta pandemia afecta a la paz mental. Lo que hay que determinar es en qué medida, en qué grado, qué magnitud y cómo a diferentes personas va a afectarlos de manera muy distinta. Así coexista en un solo núcleo familiar, cada persona es un mundo. Obviamente que va a ser afectada en diferente grado, en diferente modo, dependiendo su edad, su madurez. Sentimientos de temor, sentimientos de vulnerabilidad a gran escala. Todos los hemos sentido. Cuando alguien de repente que trabajaba en el hospital sabía que tenía que rotar en un servicio COVID o estar en un lugar donde había diferente cantidad de casos positivos. Cuando se inició la pandemia, el 15 de marzo hacia arriba, hubo sentimiento de temor, de sentirnos vulnerables ante un patógeno que en 7 a 21 días puede desestabilizar toda la arquitectura fisiológica y llevarnos a la muerte muy pronto. Entonces, tanto la población como los profesionales de la salud hemos sentido eso. El sentir esas emociones positivas o negativas no nos hace más o no nos hace menos, no nos hace buenos ni nos hace malos. El no sentirlas podríamos decir que es patológico, porque el ser humano por naturaleza debe de sentir emociones. ¿Saben dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo maneja esas emociones y cómo puede hacer una catarsis, cómo puede sacarlas o expresarlas. Esa es la gran diferencia, el manejo emocional o el manejo de conflictos a nivel interrelacional. Esa es la diferencia. No hay que sentirnos culpables por emociones o sentimientos de diferente índole. Es natural que nosotros tengamos sentimientos buenos, sentimientos catalogados como no tan buenos,
depende de la realidad subjetiva del individuo y sus experiencias, ¿no? Lo que para mí es bueno, de repente para usted no es tan bueno, para otra persona es muy malo. Entonces, la realidad es subjetiva a lo que el individuo crea de por sí que es bueno para él o crea de por sí lo que es bueno para las personas que lo rodean. Entonces, estas emociones han ido aflorando a lo largo de lo que se ha desenvuelto la pandemia del COVID-19 como situaciones que van a generar conflictos en la mayoría de ocasiones. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia al poder tratar de autosolucionar los problemas internos. Cuando hay este rompimiento de homeostasis lógica en la persona, es donde ocurren los conflictos. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la manera en que un conflicto se desenvuelve? Cuando los factores protectores y los factores desencadenantes se ven, digámoslo así, fluctuados o encontrados entre sí y no hay un consenso. Cuando no hay un consenso entre las ambas partes de nuestra psique, nuestros procesos mentales no logran resolverlo de manera normal, es donde tenemos un conflicto interno que luego se exterioriza creando conflictos familiares. Porque todo inicia por un punto, solo hay que buscar el punto que ha causado realmente que se avive ese fuego o que se esa sed de querer eh, realizar conductas o emitir actos que no sean adecuados, ¿no? Ahí viene el componente indistinto de los conflictos familiares. Todo comienza por una persona con conductas equivocadas, por un inadecuado o ineficaz manejo de conflicto interno. Y casi siempre en esta sociedad machista, digo casi siempre, porque sería determinante, muy determinante decir que siempre, pero casi siempre el que tiene la tutela de iniciar estos conflictos familiares es el jefe de casa. ¿Ya? ¿Y por qué es el jefe de casa? Porque lamentablemente el varón predomina la testosterona y propiamente la testosterona le da, digámoslo así, un carácter un poco más fuerte, una forma de reaccionar un poco, no más violenta, sino un poco más enérgica. Entonces, no digo que todos los varones tengan tanta testosterona que van a reaccionar mal, no, pero en un país tercermundista donde no hay un adecuado semillero de factores protectores y de habilidades blandas bien desarrolladas en nuestros niños de inicial, en la sociedad no va a ser un producto psicológicamente estable. El tratamiento adecuado de estos conflictos familiares es tratar con los semilleros, con esos niños pequeños. Esos niños pequeños que nos van a desenvolver de acá a 10, 15, 20 años un adulto competente o un adulto incompetente. Esa es la realidad. Pero esta pandemia va a ser un antes y un después, porque realmente ha hecho que haya una preocupación hacia los problemas de índole mental. Siempre ha habido la preocupación, pero esta vez la preocupación se escribe con mayúscula. Se escribe con mayúscula porque los indicadores se han disparado en ciertos puntos, como por ejemplo los conflictos de índole contra la mujer, los feminicidios. En algunos casos, la educación y la motivación para seguir alguna rama educativa se ha desplomado. Ha habido deserción escolar en aumento. ¿Qué ha pasado? No solo se sustentan los conflictos familiares, también los conflictos internos que uno no puede lograr resolver. Y obviamente que esto atañe a la población que está recién formando sus procesos cognitivos, que son la población infantil. Digamos que el niño será el molde perfecto de lo que la madre y el padre ha querido implantar en él. Lo vamos a tocar un poco más adelante. ¿Qué más se ha logrado visualizar en esta ruptura de la paz mental gracias al COVID-19? Un incremento en la violencia de diferente índole, sobre todo en el foco, el núcleo familiar, ¿no? Digamos que la familia es la base y a la vez también puede lograr ser un punto de abordaje importante. Por eso es que en la ficha familiar del Profam se hace un tamizaje adecuado también de la salud mental, preguntando ciertas cosas específicas que me permitan desglosar indicadores psicológicos. Es más, cuando una persona es abordada en un centro de salud, se le hace un tamizaje rapidísimo. Si viene una mamá por CRET, se le hace un tamizaje de violencia familiar para ver si es que ha habido algún problema con el niño. Y en el examen físico se le trata de ver si ha habido golpes o rastros de maltrato físico. Si es un niño que te vocaliza, te habla, te entiende, cuando le haces el EDP, el TEPSI, etcétera, entonces vas a buscar indicadores de repente de taquilalia, de dislalia,
disartria en algunos casos, niños que no te vocalizan, no te hablan completamente, no te articulan palabras. Es porque antes los han reprimido, les han dicho "shh", o les han gritado. Entonces el niño lo que hace es bajar, balbucear, bajar su tono de voz, musitar, ¿no? Entonces son indicadores importantes de violencia, no solo los marcadores de ansiedad se han ido a las nubes, ¿no? Y por qué no decirlo de manera más correcta, la ansiedad se ha visto, ¿no?, como una de las enfermedades del siglo XXI, igual que lo que es el estrés. Los indicadores de salud mental en la actualidad son básicamente los remanentes de lo que hemos tenido a lo largo del tiempo y que en este punto de estar bajo una crisis sanitaria, bajo una emergencia sanitaria, logran hacer una sinergia en contra de la paz mental en la humanidad, porque no es un problema de Perú, es un problema general. En ese sentido, podemos evidenciar que han habido desviaciones, algunas de las conductas, ¿no? Personas que han comenzado a atribuir de que la cuarentena o de repente el aislamiento social ha invitado o ha favorecido de que suban de peso, pero en realidad lo que tenían era una conducta compulsiva de generarse pequeños atracones, ¿no? ¿Cómo es que una persona ansiosa, ¿no? Una persona ansiosa logra disminuir esa ansiedad dándose, digámoslo de esa forma, una estimulación hipotalámica, forma eficiente de generar autosatisfacción. Entonces, licenciado, usted me está queriendo decir que cada vez que yo estoy comiendo compulsivamente, o de repente estoy comiendo sin darme cuenta y me acabé mi bolsita de papitas, mi bolsita de chifles, y no me doy cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Te estás autosatisfaciendo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te encuentras hay algo que te mantiene ansioso. Es una respuesta muy simple. Hemos tenido problemas para descansar por X cosas y siempre lo atribuimos de repente a un problema. Claro, un problema de ansiedad me va a desencadenar, un problema depresivo también puede desencadenar episodios de insomnio. O en algunos casos hiperinsomnia, ¿no?, que es algo un poco mayor. Aparte de ello, la depresión ha tomado mayor índole, mayor fuerza, sobre todo por las personas que ya tenían hipocondriasis como un precedente, ¿no? El hipocondriático es aquella persona que cree que cualquier cosa o cualquier elemento lo va a llevar a una cama hospitalaria, que de repente hay cualquier elemento que lo puede enfermar. Cualquier cosa es pequeña para alimentar su sed de, de preocupación, de tensión emocional. Entonces, estos episodios de ver las noticias, saber que el COVID estuvo en Brasil, luego estuvo en Argentina, llegó a Perú, se expandió, hay más de 1 millón de fallecidos, etcétera. Entonces, todo ello nos lleva a cifras de depresión, porque la persona no logra manejar sus conflictos internos. Lamentablemente, no hay una cultura de salvaguardar la paz mental, sino hay una cultura de histeria colectiva. Y esta cultura de histeria colectiva se va a dejar visualizar en esas populares cadenas de información equivocada, porque esas cadenas de información equivocada lo que buscan es desestabilizar la paz natural, la paz mental del ser humano. ¿Cuál será el objetivo de generar cadenas de desinformación? Básicamente es perturbar la paz pública, ¿no? En este caso, la paz mental de las personas. El hecho de saber constantemente sobre una noticia es bueno. El que tengamos un acceso a información, se informa o autoinforma de cualquier fuente con la consigna de autosugestionarse, ya se genera un proceso de dependencia ansiosa. Y esta dependencia ansiosa, cuando no es satisfecha o logra tener mayor cargamontón de noticias negativas, generamos un episodio de ansiedad y ligado a episodios depresivos. Entonces, no conviene en ese sentido. También había episodios de ansiedad ligados a lo que es el miedo natural, porque es un miedo natural, no es un miedo patológico, es un miedo natural a fallecer, ¿no? O un miedo natural de tener una muerte abrupta por el COVID. La ansiedad y el miedo son, como mencioné hace rato, em, elementos emocionales que no son patológicos, pero que se consideran negativos cuando no hay un manejo eficaz de los mismos.
Entonces, en nuestro medio había constantemente noticias que alimentaban en cierta forma eh, estos temores, ¿no? Estos temores desequilibrantes de nuestra paz mental. Y la moraleja, cuando me preguntaban si es que era adecuado informarnos todos los días de las noticias del COVID, era si es que usted no sabe manejar sus conflictos internos y solo va a ser una retroalimentación para su depresión, para su elemento ansioso, no le conviene estar informado de noticias que saben que le van a generar estrés o carga emocional. Con esto no digo que no veas las noticias, con esto te estoy diciendo que si no sabes manejar una carga emocional o una carga ansiosa por noticias que tú sabes que serán desfavorables, es mejor que paulatinamente lo vayas dejando y te informes de lo necesario, porque en este sentido el cargamontón negativo que uno se genera a largo plazo le va a quedar, le van a crear procesos cognitivos negativos, ¿no? Procesos mentales negativos y se van a dejar visualizar en episodios de depresión, atracones de comida, insomnio, ansiedad, miedo o temor a cualquier tipo de elemento que altere su paz interior. ¿Sí? Entonces vamos a tener una pequeña moraleja aquí, ¿no? ¿Cómo lidiar con el estrés durante la pandemia del COVID-19? Lo peor que podemos hacer es sugestionarnos con el uso de algunos elementos que prometen darnos esa paz o ese aliciente, ¿no? Como por ejemplo el uso de drogas psicotrópicas o algunos elementos que nos prometen generar endorfinas de manera natural. ¿Saben cuándo generamos endorfinas de manera natural? Cuando hacemos actividad física. El ejercicio es el mejor elemento antiestrés. ¿Acaso practicamos ejercicio? ¿Hemos aprovechado de repente estos meses de estar en cuarentena para hacer ejercicio? ¿No? Me incluyo en la lista y no hemos aprovechado. Pero nosotros sabemos que cuando hay actividad muscular más de 30 minutos o por lo menos 30 minutos continuos, generamos endorfinas. Cuando el músculo duele, cuando el músculo quema y estamos haciendo ejercicio, cardio, ejercicio isométrico, isotónico, cualquiera, ¿vale? Generamos endorfinas. Estas endorfinas nos dan paz, esa paz mental que nos hace falta, sí, esa paz. Y no solo eso, también tonifican el cerebro y el corazón. Cuando uno se estresa o cae en episodios depresivos, todos los minerales de nuestro cuerpo se combustionan y nos dejan en un margen, en un umbral de penumbra inmunológica. ¿Qué quiero decir con esto? Nos debilitan. Entonces, si usted no quería enfermarse, pero se estresó, estuvo con insomnio, depresión, al final se va a terminar enfermando. ¿Por qué? Porque los minerales valiosos que estimulan nuestro sistema inmunitario, como por ejemplo el zinc, el complejo B, se combustionan cuando tenemos episodios de ansiedad y depresión o estrés excesivo o sugestivo constantemente. Y si usted no se suplementa con algún mineral, va a caer en un bajón inmunológico. La moraleja es, no te sobresugestiones, no te sobreestreses y mucho menos uses alguna droga recreativa, digámoslo de esta forma, eh, auspiciada por la sociedad para evitar esos episodios de afectación mental. ¿Cuáles son las drogas recreativas auspiciadas por la sociedad? Las más conocidas, el tabaco y el alcohol. Son las más conocidas. ¿Por qué la gente se refugia en ellas? ¿Por qué hacen ese ente heterocíclico constante de consumo y consumo? Porque están también teniendo episodios de autosugestionarse de placer. No solo la nicotina del tabaco, también, digámoslo así, componentes químicos de los licores van a estimular centros vulvares en el sistema nervioso central que van a generar esa sensación de satisfacción y adormecimiento. Es prácticamente una droga, señores. Por eso yo digo que el tabaco y el alcohol son drogas socialmente aceptadas y drogas socialmente peligrosísimas porque prácticamente son avaladas y consumidas por N personas en N lugares, no sin restricción pública o sin restricción en muchos casos de la edad, ¿no? Hay que ser sinceros en ese sentido. Si uno se siente abrumado, si uno se siente con un episodio de estrés, ansiedad, aparte de hacer ejercicio como un medio de liberación de endorfinas y neurotransmisores positivos, como la dopamina, debemos buscar actividades no solo lúdicas, sino antes de ir a lo lúdico, tenemos que ir a actividades de catarsis verbal.
La mejor forma de abordar un paciente y lo que se hace en el abordaje es la escucha activa. Escucha activa para que después activamente te escuchen. No puedes tú hacer que te escuchen primero, ¿no? Como profesional de la salud tienes que incidir en ser receptor más que emisor en muchos casos, ¿no? Receptor de problemas, receptor de quejas, receptor de discusiones, receptor de sentimientos que a veces son encontrados, es algo que vamos a encontrar a diario. Cuando uno se siente abrumado con algún tipo de desequilibrio emocional, consultar, hablar con alguien que le pueda dar un soporte o un apoyo emocional. Puede ser alguien de confianza en la familia o si no, también tenemos la línea 113, ¿no? Que tiene el anexo 3 y el anexo 5, para, uno para trabajadores de la salud y otro para las personas que tengan algún tipo de duda o pregunta, ¿no? En ese sentido, es bueno siempre recibir un consejo previamente haciendo una catarsis. Una catarsis es como, digámoslo así, eh, un desahogo, en este caso en este caso una catarsis verbal, un desahogo de los problemas que me atañen o no me dejan percibir o pensar con claridad en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que hacer un plan también, un plan de contingencia si llegáramos a necesitar en algún sentido atención médica, ¿no? Puede ser física o mental, un plan que me estratifique dónde reaccionar, a qué clínica puedo ir, a dónde agenciado los teléfonos de los bomberos, los policías, las clínicas más cercanas, ¿no? No solo como una medida básica de primeros auxilios, sino como una medida de tranquilidad emocional, porque a último momento buscar esos teléfonos, créanme que nunca aparecen cuando uno los necesita en el último momento, pero si usted ya lo tiene preagendado o predeterminado una lista pequeña en casa, créame que va a sentir algo de paz, ¿no? En ese sentido, porque ya sabe qué ruta va a tomar, qué flujograma de acciones va a tomar ante una eventual o posible urgencia o emergencia, ¿sí? Es bueno conocer los hechos antes de apresurarnos a sacar las conclusiones, ¿sí? A veces los pacientes decían, ¿no? Es bueno tomar, ¿no? Metían en medio de la charla que uno le hace, ¿no? El tamizaje de salud mental. Es bueno tomar dióxido de cloro, es bueno consumir ivermectina todos los meses, ¿no? Esto es algo parte clínico, ¿no? Pero es bueno aclararle al paciente, ¿no? Señor, usted dónde ha escuchado sobre este tema? Es bueno que no se automedique, ¿no? A menos que un profesional le indique realmente, ¿no? Avalado si necesita tomar eso, ¿no? Usted recuerde que todo elemento químico que ingresa a su cuerpo puede hacer algún tipo de daño. Entonces, si no hay comprobación científica o profesionales, no hay que abusar de esas ideas que pueden generar un daño a largo plazo, ¿no? Y las personas desde adelantarse a las acciones, ¿no? Busquemos información si queremos dar una buena, digamos, una buena conversación, ¿no? Una información que te ayude a dominar el tema y determinar realmente eh, la localización de a dónde lo vas a conducir al paciente, porque no lo tienes que conducir a una vía de no sentido, ¿no? Sino a una vía que pueda él tomar sus propias conclusiones, ¿no? Hay que precisar sentido, ¿no? Tomar las precauciones necesarias en todo momento e indicarle al paciente que siempre tenga a la mano alguna consulta bibliográfica o una fuente confiable para cualquier tipo de acción que quiera hacer en relación a su salud, ¿no? Digamos que las fuentes más confiables de información, ¿no? Podría ser buscar en la web, en el celular, la OPS, la OMS o alguna entidad internacional de temas sanitarios, ¿no? Que nosotros sabemos como salubristas que no van a avalar el uso indiscriminado de lo que te mencioné, ¿no? El dióxido de cloro y la ivermectina, ¿no? Que está muy sonado en la psique interna de toda la gente, ¿no? La automedicación ahora ha tomado un gran revuelo, aparte de todo lo antes mencionado. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que, ¿no? Hablando de la pandemia del COVID-19, que es un estado que determina el estado de emergencia en nuestro país, que las emergencias nunca son estáticas, ¿sí? Las emergencias nunca son estáticas, son, digámoslo así, son móviles.
Son móviles en el sentido de que tienen variabilidad de tiempos, ¿no? Primero está la efervescencia, luego, digámoslo así, un periodo de adaptación y después viene la calma. Y en algunos casos puede volver a un punto de efervescencia en cualquier momento. Entonces, como son no móviles, son no estáticas, son entonces de decirle a una persona ante una eventual emergencia como la que estamos viviendo, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Si bien es cierto, no es posible estar del todo preparado, pero por lo menos darse a la idea de que tenemos que tomar acciones rápidas y dar pensamientos adecuados en los momentos indicados, ¿no? La emergencia por el COVID-19 ha hecho que las autoridades respondan rápidamente, pero esto ha repercutido lamentablemente en lo que son los indicadores económicos, sociales, ¿no? En el contexto situacional de muchas personas que han experimentado temor por pérdida laboral, temor y ansiedad de repente por pérdidas amicales, de parientes, episodios de angustia, depresión. Muchos síntomas relacionados a lo que son los arraigados propios de infectarse, ¿no? La frustración de no poder hacer algo más, eso genera episodios de frustración. Y en los pequeños y en los jóvenes, aburrimiento, estancamiento, distanciamiento social, distanciamiento familiar, distanciamiento de realmente los objetivos académicos, ¿no? Deserción escolar. A su vez, se acompaña del contexto de la falta de suministros, la desinformación que impera en nuestro país, la informalidad que existe, no solo la informalidad en la calle, sino la informalidad en el habla, ¿no? Diferentes personas públicas han salido a decir afirmaciones que a la gente les mueve la cabeza y que los hace realmente reaccionar de manera inadecuada, ¿no? A su vez, se han generado pérdidas financieras, humanas y diferentes estigmas sociales por la cercanía que está teniendo el ser humano a las redes sociales, ¿no? Y ese es un tema muy interesante. El poder inconmensurable, inagotable, impercedero de las redes sociales, ¿no? Cómo pueden en cuestión de horas maquillar la información, acrecentar la ansiedad y generar pequeñas bombas nucleares de noticias negativas o, digámoslo de esta forma, noticias que no son productivas, ¿no? Algunas personas pueden tolerar ciertos niveles de estrés, pueden tolerar ciertos niveles de ansiedad, ¿no? Durante una crisis. Por ejemplo, ¿no? Hay personas mayores y personas con enfermedades crónicas que tienen mejor tolerancia porque ya están acostumbrados a un periodo de estrés continuo. Pero si hablamos de los niños, si hablamos de los adolescentes que están en formación de la imagen corporal y formación de la imagen mental, si hablamos de esos dos entes en formación, ellos están, digámoslo así, en un periodo de mayor fragilidad emocional y está en un periodo de fragilidad emocional porque no tienen constituido el yo de copia, ¿no? ¿A quién van a copiar? Van a copiar el modelo más influyente en su vida. Si ven que el modelo más influyente en su vida tiene un carácter fuerte o de repente tiene reacciones que no son muy apropiadas, tendrá la misma semiología a largo plazo. Eso es parte de la vida. Nuestro primer aprendizaje es por imitación. Imitamos lo que más nos gusta o lo que más influye en nosotros, ¿sí? En ese sentido hay que tener cuidado con ese tipo de población. La población infantil, la población juvenil son las más afectadas para poder determinar elementos causales que puedan desequilibrar sus conductas normales, ¿sí? Para ello están personas que los ayudan a una respuesta rápida, ¿no? Esas personas somos nosotros, el personal de salud y otros proveedores de atención sanitaria en general, ¿no? Personas que tienen problemas de salud mental deben de ser abordados inmediatamente por nosotros. ¿Nosotros cómo los abordamos? No solo en los centros de salud mental, también en centros de primer nivel de atención, ¿no? Se capacita al personal de enfermería con ayuda del psicólogo del centro de salud y el médico jefe y se les hace una capacitación sobre todo en primeros auxilios mentales, que ya lo vamos a hablar, ¿no? Un abordaje asertivo, una escucha efectiva y las atenciones, obviamente por la pandemia no pueden ser 100% presenciales, pero se le agenda su teléfono, su dirección y se le hace un seguimiento específico de su salud mental. Por ejemplo, a las personas
que son dadas positivas con el COVID-19, ¿no? ¿Y cómo es que se les hace el seguimiento? Se les hace el seguimiento por telemonitoreo. Telemonitoreo, teleconsulta para poder tener un afianzamiento, un acercamiento no necesariamente contaminante, sino un acercamiento efectivo por vía telefónica, ¿no? Entonces, las comunicaciones y las redes sociales o las redes de comunicación, las tecnologías informáticas y comunicaciones, las famosas TICs, no solo son un arma para generar caos, también pueden ser un arma para generar tranquilidad emocional en las personas que lo necesitan, ¿no? Esta cuarentena, como una medida máxima de controlar la epidemia, en resumen, ha tenido un impacto muy fuerte en la salud mental de la población en general. Y aquí es donde se representa la imagen de un desafío enorme para el sistema sanitario, porque las consecuencias primarias se ven hoy, las consecuencias secundarias y terciarias se verán mañana, se verán mucho después de que suceda o que se arregle todo este sistema descontrolado que está haciendo por la pandemia del SARS-CoV-2. Lamentablemente, la salud mental inmediatamente no se desquebraja de pedazos, se desquebraja poco a poco, se desgasta y se oxida poco a poco. Y un punto de inicio de quiebre para tener diferentes tipos de procesos mentales alterados están germinando, todavía no han dado el fruto, por decirlo de esa forma. Por eso es que aquí representa un punto de desafío para el sistema sanitario y una demostración de que se necesita una reforma constitucional de las políticas intersectoriales que le den una revaloración a la salud mental, porque es un punto, un pilar social y un pilar de salud pública que necesita ser abordado de diferentes maneras. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es importante atender el cuidado y el autocuidado de la salud mental en estos tiempos, ¿no? En los tiempos de COVID? Bueno, se resume en que atender la salud mental y el bienestar psicosocial en estos momentos realmente de emergencia es tan importante como atender la parte física del ser humano. La situación imperante podría desencadenar problemas de salud mental en una proporción inmensa en la población, y este daño es un daño invisible porque es un daño que el ser humano mayoritariamente lo oculta, no lo deja ver a primera vista. Con el pasar de los años va a ir desglosando o madurando esos procesos negativos y los va a dejar ver en indicadores de mortalidad, feminicidio, violaciones, agresiones, desviaciones conductuales, neurosis, etcétera, ¿no? A lo largo del tiempo se van a ir desglosando esos indicadores negativos de lo que hoy día se está germinando. Entonces es preciso actuar ahora, actuar ya. Además, las personas con trastornos graves que ya estaban de por sí, ¿no? O sea, los preexistentes, se tornarán aún más vulnerables, ¿no? Más vulnerables por el contexto imperante, debido a que el desplazamiento ha sido restringido, a que el desamparo se ha visto a una escala mucho mayor que anteriormente se ha podido ver, la ausencia o el distanciamiento de sus servicios sanitarios, no solo porque ya no se va a ir a ver al odontólogo o al médico de atención primaria o porque ya no se atiende adecuadamente a obstetricia o inmunizaciones se ha restringido. No solo esos servicios son los que se deben de tomar en cuenta como que ha habido un distanciamiento social de ellos, ¿no? De los servicios de salud cotidianos. También ha habido un distanciamiento social para poder hacer algún tipo de comunicación, abordaje efectivo con las familias número uno y con la salud mental de esas familias. De otro lado, el consumo de alcohol y drogas también plantea un problema en potencia que puede ser grave para la sociedad en materia de los riesgos para la salud y la violencia de género, porque estos vicios van a determinar conductas inadecuadas siempre y cuando no sea un abordaje efectivo de la cultura imperante, ¿no? ¿Y cuál es la cultura imperante? La cultura imperante es aquella que nos determina que la persona más bonachona o más adecuada es la que toma, la que fuma o la que consume drogas, ¿no? La popular política de que solo el vivo, por decirlo de esa forma, es el que tiene el poder social, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Digamos lo que esta es la persona que más sufre, ¿no? Es la que más sufre porque ruega, prácticamente suplica, prácticamente
está gritando, tengan atención por mí. Esa es la realidad. En silencio grita a aquella persona, tengan atención por mí, porque en mi infancia, en mi adolescencia no me dieron la atención que quería y la busco desesperadamente. Por eso es que yo soy ahora el que quiere destacar de cualquier forma, ¿no? Es básicamente eso es lo que ocurre con esas personas que están cayendo en estos vicios o que tienen alguna conducta de ser más o tener o ser más que el resto, pero de una manera inadecuada, ¿no? En ese sentido. ¿Qué acciones nacionales han habido? ¿No? Porque no creamos que el Ministerio de Salud se ha quedado de brazos cruzados, ¿no? Desde el 15 de marzo hasta la actualidad han habido grandes cambios, ¿no? Tantos cambios han habido que la línea del 113 se ha saturado, ha colapsado, más de 2 millones de llamadas, imagínense, ¿no? El Ministerio de Salud ha incorporado líneas de teleconsulta, líneas de teleorientación, para que las personas que tuvieran algún problema de salud mental o que identifiquen algún problema en algún familiar, ¿no? Antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en el periodo de restauración, vean una puerta de entrada o una puerta de solución a toda la temática que tiene que ver el abordaje a nivel mental, ¿no? Que no vean interrumpidos los tratamientos. De esa misma forma, la línea 113, como había mencionado, en la opción 3 y en la opción 5, brindan soporte emocional a la población y al personal de salud. Nosotros marcamos la línea 113, la opción 3, para lo que es la población, ¿no? En general, y el anexo número 5 para el profesional de la salud. Pero muchos dirán, pero licenciado, ¿cómo es posible que el personal de la salud tenga algún problema de salud mental? Es muy dable y yo diría que es muy común. Es muy común porque el profesional de la salud, aunque muchos digan que es una mentira, una falacia, absorbe. ¿Y qué es lo que va a absorber? Absorbe un poco de las conductas o del pesar de la persona que atiende. Es inevitable porque, como yo dije hace un momento, los seres humanos tenemos emociones y derecho a expresarlas. El problema es cómo las expresamos. El problema no es sentir emociones, el problema es cómo las expresamos. Y muchas veces no hay un afrontamiento adecuado de cómo recepcionar las emociones, transformarlas y tratar de superarlas, sino que afrontamos la emoción como si fuera nuestra, afrontamos el sentimiento como si fuera nuestro y nos duele o nos deprime o nos da ansiedad porque el contexto hace una retroalimentación y logra desequilibrar muchas veces la salud mental del profesional de la salud. El solo hecho de tener temor de contagiar a las personas que más quieres solo porque tienes que ejercer tu profesión es ya de por sí un quiebre emocional, ¿no? Entonces aquí viene la famosa cartilla, que es cartilla de capacitación del ministerio, del acompañamiento psicosocial, ¿no? El acompañamiento psicosocial a través de los agentes comunitarios que han sido capacitados, del personal sanitario, técnico de enfermería, licenciado en enfermería y o otros que estén capacitados por psicólogos pertinentes, que dan, digámoslo así, un monto de resiliencia a esas personas que necesitan un acompañamiento verbal y mental, ¿no? Y no es que vamos a ir a acompañarlos a su domicilio, sino que vamos a ser receptivos con ellos, ¿no? Receptivos a subsanar dudas, a poder ayudar a que solucionen sus conflictos internos. Y si no podemos hacer ello, por lo menos daremos una escucha activa con palabras que le puedan hacer ver que los problemas se pueden solucionar, ¿no? Y este acompañamiento psicosocial tiene que ser progresivo, no solo hacer una llamada una vez, sino hacer un seguimiento, un monitoreo constante y obviamente dejar huella de ello, ¿no? Que se está haciendo un trabajo con una persona. Algo así como lo que se hacía en Profan, bueno, lo que se sigue haciendo con Profan, ¿no? El Profan es el acompañamiento psicosocial, ¿no? Y en todas las esferas para hacer un buen PAIFAN, ¿no? Un buen programa de atención integral familiar. Lo mismo se hace con la salud mental, se aborda a las familias específicamente persona a persona que tengan un familiar infectado por COVID o que estén ellos también afectados por el COVID, porque de los más de 20 síntomas que el SARS-CoV-2 tiene, no solo la anosmia, geusia, disnea,
taquicardia, cefalea, etcétera, no es solo lo fisiológico, también hay síntomas psicológicos. Entonces el marco mental está presente inclusive en el SARS-CoV-2 porque el bajón emocional sucede cuando la persona tiene ese temor a la muerte, un temor natural, como lo he expresado hace un momento. Es donde también, aparte del acompañamiento psicosocial, vienen los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que también es otro marco interesante de abordaje asertivo en estas personas que están con algún quiebre emocional, ¿no? Se han conformado grupos de apoyo a las familias, ¿no? Grupos de apoyo cuando hay un duelo familiar. Centro de salud mental comunitario fortalecido, que siguen funcionando, implementados, tal vez limitados en su abordaje extramural, o lógicamente, muy limitados en el abordaje extramural, pero abordando de manera efectiva con ayuda de las TICs, ¿no? Las tecnologías informáticas y comunicaciones. Si antes no utilizábamos el WhatsApp, el celular, el Facebook, los grupos de chat, actualmente son una manera de maximizar el rendimiento, de maximizar el alcance, ¿no? Cualquier tecnología virtual, bienvenida sea. Cuando sea necesario, se tendrá que utilizar, ¿no? Y cuando se hace de manera presencial, se hará con todas las medidas de protocolo de bioseguridad, ¿no? Junto con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de Salud ha lanzado un estudio muy interesante que no se va a ver los frutos de inmediato, pero es muy interesante que a posterior lo tengamos en cuenta, ¿no? El estudio de salud mental en el contexto de la epidemia del COVID-19, ¿no? Qué interesante. Esto nos va a dar un tamizaje digital durante la cuarentena, los toques de queda y todo lo que ha habido del movimiento a nivel social y los cambios abruptos, ¿no? En el Perú. La información será recogida y servirá para dar planificación en base a indicadores en las intervenciones apropiadas según la situación que nos deje ver este estudio, ¿no? No se olviden de hacer seguimiento a este estudio a posteriori, salud mental en el contexto de la epidemia del COVID-19, un tamizaje digital durante la cuarentena y los toques de queda en Perú. Y lo pueden buscar más adelante, todavía está en gestación, no está totalmente formado, pero ya saben que existe una preocupación de la OPS y el MINSA para poder evaluar el antes y después en la salud mental de nuestros hermanos peruanos. ¿Qué encontraremos? Yo estoy seguro que encontraremos muchos indicadores que ya sabíamos que iban a despertar o indicadores que ya sabíamos que se iban a disparar, pero esto es un sustento teórico para dar, digámoslo así, eh, un engranaje o, digámoslo de esta forma, un sustento más fuerte para estudios a gran escala o estudios en determinadas esferas del ser humano que puedan afectarse por estos cambios a nivel sociocultural que hemos tenido, ¿no? Recordemos, por favor, que la línea 113 no es solo para la atención de COVID, ya en muchos casos se llama también para otro tipo de conformación prestacional, ¿no? Pueden ser para, por ejemplo, para poder orientar al paciente sobre los síntomas que pueda tener, ¿no? La línea del Ministerio de Salud está habilitada para atender todas las enfermedades a través de lo que es el programa de telemedicina, teleconsulta y teleorientación, ¿sí? Puedes marcar, por ejemplo, la línea 113 y llamar a la opción 4, ¿no? Para teleorientación médica o un contacto más cercano con los profesionales de la salud para que subsanen tus dudas, por ejemplo, ¿sí? La cita será a través de la mensajería en línea, a través del chat, o puede ser a través de una llamada telefónica usando la app, ¿no? La app de Smart Doctor, que también te ayuda a ingresar más rápido, ¿no? En ese sentido. Y bueno, también hay que complementar que la línea 113 no es una línea de juego, ¿no? Debe formar parte, debe ser o debe de formar parte de la cartilla de líneas activas que debes tener siempre a tu disposición, ¿no? De manera eficiente. 117, salud. 116, bomberos. 106, SAMU. 105, Policía Nacional del Perú. La línea 100, la línea mujer, ¿no? Que actualmente está teniendo una buena acogida porque se evidencian muchos casos de algunas denuncias que tienen que ser procesadas, ¿no? De esta línea a pasar a una instancia superior. Y la línea MINSA del 113, ¿no? Recuerda que liberando la línea de cualquier malversación que querramos hacer, alguna broma, etcétera, está salvando una vida, porque estas líneas de emergencia son realmente importantes y no son un juego. Muy bien. Lidiar con el estrés durante el brote del COVID-19. Como habíamos mencionado, el sentir emociones es algo natural, es algo normal,
Puedo sentirme feliz, triste, alegre, a veces confundido, entusiasmado, enfadado. Son estados emocionales que no tienen nada de malo sentirlos y demostrarlos, ¿no? La manera es cómo generas una acción a través de esos estados emocionales. Entonces, como mencioné, es de mucha ayuda poder hablar en confianza con personas que te pongan en contacto con tu yo interno o con tu verdadera esencia. También es bueno hablar con personas que tengan una opinión distinta a la tuya, ¿no? Para de esta forma llegar a una confrontación pasiva y una conclusión que mejore tu perspectiva de la situación, ¿no? Entonces hay que, es bueno ponernos en contacto con amigos y familiares de confianza que sepamos que nos pueden dar una orientación adecuada o por lo menos una dirección mejor a la que tengamos nosotros, ¿no? Porque en panorámico a veces no podemos ver bien las cosas, pero si lo vemos con lupa puede ser que lo veamos de una manera mucho más específica y adecuada. Ahora, algo muy importante, el estilo de vida influenciará en la salud mental. A ver, vamos a ver el chat. ¿Qué me dice, por favor? A ver el chat. El estilo de vida influencia en la salud mental. Vamos a ser específicos. ¿La nutrición influenciará en la salud mental? ¿Qué me dice el público? A ver, por favor. ¿Habrá alguien por ahí que quiere escribir? A ver, ¿nadie? Ah, ya. Guamaní. Mary Guamaní. A ver, Mary Guamaní, puede escribir en el chat. ¿Realmente influenciará la nutrición en la salud mental? Perfecto, perfecto. Muy bien, Mary Guamaní, exacto. Claro que sí, esa es una afirmación con mucha determinación. Eso es algo muy positivo. Muy bien. Sí, claro que sí, esas son personas enérgicas, se nota la energía. Hasta acá me llega la energía. Muy bien. Por supuesto, ¿no? Muy bien. Eliana Fernández también. Claro, exacto. Por supuesto que influye. Y vamos a ponerlo con un poco de la muy querida, ¿no? Bioquímica. Vamos a ponerlo con bioquímica. Hay alimentos que me favorecen la, digámoslo así, la sustentación de algunos aminoácidos, ¿ya? Hay que recordar que los aminoácidos son los componentes estructurales de las proteínas, ¿ya? Las proteínas. Y muchos dirán, y bueno, ya, ¿para qué sirven las proteínas? No, ya, la proteína me hace elaborar colágeno, queratina de la uña, mi cabello, etcétera, ¿no? Pero las proteínas son más que eso. Hay proteínas que nos ayudan a ensamblar con ayuda de algunos lípidos, nos ayudan a ensamblar unas moléculas mágicas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores, el déficit de alguno de ellos me puede llevar a una psicosis, el aumento de alguno de ellos me puede llevar a una neurosis, o el desequilibrio de alguno de ellos me puede llevar a algún trastorno mental. A mí me parece, hasta ahora que lo sigo leyendo, me parece increíble el poder de la alimentación en todas las esferas de la salud humana, pero vamos a especificar en la salud mental. Cuando usted come alimentos alcalinos, frutas, vegetales, aceites esenciales, ¿no? Soya, sachaín, linaza, etcétera, usted está haciendo que su cuerpo sintetice neurotransmisores y que estos neurotransmisores como la dopamina, serotonina, hasta la adrenalina, que es otro neurotransmisor, se secreten de una manera adecuada. Tú vas a sentirte bien. Es como cuando tú comes una barrita de chocolate y dices, bueno, no sé si lo dirás, pero tal vez te sientes como un poco renovado o renovada, ¿no? Como que feliz, ¿no? Te sientes feliz. ¿Y esto a qué se debe? El chocolate tiene teobromina. Y la teobromina es una sustancia que al corazón lo hace que irrigue, se vascularice mejor. Es, digámoslo así, un antiarrítmico natural, un cardiotónico natural. Entonces, al haber una buena circulación, la sangre llega al cerebro y tú te sientes bien, una sensación de calma, una sensación de alegría innata. Es lo mismo cuando tú duermes bien. Cuando tú duermes bien, has reparado los tejidos en el cuerpo, has secretado neurotransmisores durante la noche, ¿no? Como la melatonina, que es el neurotransmisor del sueño. Entonces, todo está interconectado. La nutrición sí o sí va a abarcar estados de, de ansiedad o de momentos anímicos negativos cuando no es una nutrición balanceada.
¿Cómo tú tienes una adecuada cantidad de dopamina en tu cuerpo cuando tú tienes triptófano en tu dieta? El triptófano es un aminoácido no esencial que nos permite sintetizar dopamina. Inclusive, les invito a que puedan leerlo, por favor. Hay muchos psicólogos y psiquiatras que recomiendan, recetan suplementos vitamínicos de aminoácidos en gente que tiene problemas para concentrarse o gente que tiene tendencia a ser ansiosos o depresivos. Les dan o bien triptófano o otros aminoácidos que pueden ser esenciales que mi cuerpo no fabrica. Y muchos dirán, ¿por qué les dan esos aminoácidos? Les dan esos aminoácidos para que con ellos el cuerpo fabrique neurotransmisores y pueda tener ese equilibrio, pueda equilibrar la ansiedad, pueda superar la depresión. Y hay estudios favorables que apoyan eso. Les invito a que lo puedan leer a fondo. En el internet hay mucha información que es muy nutritiva, obviamente de fuentes confiables. Entonces ya saben, el triptófano es un aminoácido importante para tener un estado anímico adecuado. Se dice que hay muchas personas que tienen tendencia a la depresión porque tienen bajos los minerales también. Entonces cuando tú veas a alguien depresivo o veas a alguien que está con una falta de tolerancia al estrés, es porque de repente es un desnutrido mineral o desnutrido de algunos aminoácidos. Y su cerebro necesita esos aminoácidos para volver al equilibrio. ¿Mm? Fuera de que la persona a veces consuma alprazolam, diazepam, clonazepam o un inhibidor de la recaptación de serotonina, sertralina, fluoxetina, paroxetina, etcétera, fuera de todo el área farmacológica, el punto de inicio de los tratamientos debe de converger en el reino vegetal. De ahí es donde vienen realmente las sustancias químicas que alimentan, nutren y dan equilibrio a nuestro cuerpo. Entonces la moraleja final es, primero, consuma alimentos alcalinos, porque de esta manera el pH de nuestra sangre se vuelve alcalino. Recordemos que nuestra sangre está en un pH 7.35, 7.45. Si yo estoy con demasiados alimentos ácidos, pesadez, al pesimismo, o de repente voy a sentirme más ansioso o más denso emocionalmente, con falta de expresividad, falta de actividad o vigor energético, físico. La dieta ácida lo que me lleva es un sedentarismo mental. No me acuerdo las cosas, se me olvidan las cosas, tengo falta de memoria, a veces de la nada reniego. Puede ser una dieta ácida lo que está sustentando todos esos cambios a nivel emocional. ¿Sabes quién tiene tendencia a la dieta ácida? Las personas que están con sobrepeso, obesidad, las personas diabéticas, la persona que sufre la tiroides. Esas son personas con tendencias a las dietas ácidas. ¿Y dónde encontramos los alimentos que componen las dietas ácidas? Los más comunes, todos los que tienen dulce, todos los enlatados, todos los envasados. Todos ellos tienen diferentes componentes químicos nocivos y, lógicamente, no ayudan propiamente al equilibrio nutricional de nuestro cuerpo. Primer punto, elimina los alimentos ácidos y aumenta tu ingesta de alimentos alcalinos. Esa es una buena forma de llevar procesos mentales ordenados, porque el sustento del cuerpo psicológico es el cuerpo físico, el sustento del cuerpo físico es el cuerpo psicológico. Un cuerpo físico adecuado tendrá un cuerpo psicológico adecuado. Pero si el cuerpo físico está decadente, el cuerpo psicológico también lo estará. ¿Mm? Segundo punto, aparte de alcalinizar nuestra dieta comiendo más frutas, más verduras, tenemos que tener una adecuada suplementación de aminoácidos que nos ayuden a fabricar neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que son tan importantes para controlar los procesos de estrés, ansiedad o procesos perniciosos que nos lleven a sentimientos negativos o de autoculpa. Persona que está bien alimentada con elementos minerales como el zinc, complejo B, y aparte su triptófano, alanina, arginina, etcétera, de aminoácidos, es una persona que va a tener mejor resistencia fisiológicamente hablando, con una sustentación de neurotransmisores que le ayuden a tener un manejo adecuado de emociones, porque todo tiene una base neurofisiológica. ¿Y qué alimenta la base neurofisiológica? La base nutricional. Es como una cadena.
¿Mm? Espero que me estén entendiendo la hilación de repente. Para algunos, ¿no? Estoy hablando un poco complicado, ¿no? Si por ahí algo no se entiende, por favor, díganmelo en el chat. Y recuerden que la comunicación es el puente que une las montañas, ¿no? Entonces, se debe permanecer en casa, mantener un estilo de vida saludable. Ejercicios es igual a secreción de qué neurotransmisor, secreción de endorfinas, ¿sí o no? Y las endorfinas me hacen sentir feliz, me hacen sentir alegre. Persona que hace ejercicio no se enferma, sino más porque su sistema inmunológico está recontraestimulado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más voy a tener en cuenta? Lo que influye en seguir una dieta saludable adecuada también complementa con un hábito sincrónico de hacer actividad física, mantener un rango adecuado de mis horas de sueño, ¿no? Y mantener obviamente mi esfera social activa, ¿no? Cuando yo digo mi esfera social activa, quiere decir cualquier forma de comunicación con personas que sé que tienen palabras buenas o palabras novedosas para mí. Cualquier forma de comunicación, no tienes que ir a visitar a nadie, puedes llamarlo, puedes escribirle. Siempre es bueno tener una retroalimentación positiva con personas que sabes que te van a dar un aliciente, una buena noticia, una sonrisa, una carcajada o algún detalle que te hará sentir feliz, importante y valioso para otro ser humano. Porque no hay nada más valioso para un ser humano que ser valioso para otro ser humano. ¿Quién le da el valor a las cosas? El ser humano. ¿Quién le da el valor a otro ser humano? Otro ser humano. ¿Sí? Entonces, es bueno ello, ¿no? Tenernos heridos, puede ser por medios físicos, si es que tienes todas las medidas de bioseguridad, y medios electrónicos, que sería lo más ideal, ¿no? No es bueno recurrir a autoinfligirnos daño para hacer sentir algún tipo de apaciguamiento de emociones negativas, ingesta de alcohol, tabaco, drogas recreativas o tener constantemente emociones retroalimentadas de otra persona que pueda negativizar las tuyas. Porque algo que es muy cierto es que en el núcleo familiar todos influyen en todos. Siempre habrá alguien que pueda aportar cosas positivas, que cuando abre la puerta es como si el sol estuviera detrás de él o de ella, y siempre hay alguien que cuando abre la puerta parece que hay una nube con rayos atrás de él. Eso no es solo parte de las caricaturas, es una realidad. Todos tenemos la polaridad y en muchos casos podemos influenciar para bien, para mal en los núcleos familiares, ¿no? ¿Ya? Entonces es bueno tener nuestra mente ocupada en ese sentido, ¿no? Evitar este tipo de situaciones donde me tenga que endosar a elementos que no son adecuados para mi salud. Si es posible, lidiar, hablar con un trabajador de la salud que aconseje, ¿no? En cuestiones de esos temas, que me pueda ayudar a generar un plan específico, ¿no? Que sepa dónde y cómo buscar ayuda para atender a de repente familiares que afronten una dependencia de estos elementos como el alcohol y el tabaco y que pueda satisfacer sus necesidades mentales y físicas si fuera necesario, ¿no? La mejor forma de abordar a estas personas es con una escucha activa, como ya lo he mencionado anteriormente. Es bueno informarse, pero no hacer una malinformación de lo que nos hemos informado. El reunir información no tiene nada de malo. El determinar qué hacemos con precisión con esa información es lo que puede generar un riesgo, ¿no? Un riesgo para tomar decisiones y precauciones que pueden ser razonables o precauciones que pueden ser excesivas. Decisiones que pueden ser contundentes o decisiones que pueden ser realmente a ejercer una acción ante algún tipo de reacción. ¿Sí? Es bueno buscar una fuente creíble, fidedigna de información en la cual confiar y que pueda darnos un soporte teórico de lo que querramos creer o lo que esperemos conocer. Limitemos la preocupación por los medios sociales, el nerviosismo, reduciendo el tiempo de ocio en la televisión y pasando más tiempo en familia o en elementos que nos den algún tipo de recreación. Escuchar noticias es adecuado, pero es bueno limitar si nos generan algún malestar, ¿no? Ese indicador es bueno limitar, ¿no? Recurrir a capacidades que nos den
que hayamos utilizado en el pasado y nos hayan dado algún resultado positivo, ¿no? O que nos hayan ayudado de repente a sobreponernos a alguna adversidad anteriormente. Por ejemplo, conozco personas que les ayuda mucho pintar, a otras personas les ayuda más la cerámica, otros más se ocultan en escuchar música, componer poemas, escribir libros. Todo vale, toda actividad del conocimiento humano que englobe una satisfacción positiva, no nociva, es constructiva. Constructiva no solo para tu legajo, sino constructiva para tu paz mental. Inclusive el criar animales, el tener plantas, de repente dedicarnos un poco a la parte botánica, te puede ayudar a desenglobar algunas facetas que te ayuden a liberarte del estrés, olvidarte de la depresión o sobreponerte a situaciones complicadas o adversidades de la vida. ¿Sí? Hay que utilizar todos los medios y capacidades necesarias para manejar satisfactoriamente las emociones negativas, sobre todo durante los periodos de duelo o etapas difíciles donde hayan crisis situacionales. ¿Sí? Es importante hablar de eso, crisis situacionales. No es lo mismo decir una crisis situacional que una crisis vital. Una crisis situacional, me enfermé de COVID, una crisis situacional, porque es una situación y la situación tiene un principio y un fin. Una crisis vital, sé que de acá a 7 días de repente me voy a morir, una crisis vital, porque está en juego mi vida. ¿Sí? Entonces, la mayoría de veces que tenemos crisis situacionales, ¿ya? Crisis situacionales que pueden ser manejadas de manera satisfactoria, pero que necesitan un guía, necesitan un mentor que les ayude a englobar y a enraizar nuevamente sus conceptos, a hilar los cabos, a reorganizar, reconfigurar su yo interno, sus objetivos, sus, sus especificaciones, sus anhelos o de repente disminuir los niveles de ansiedad en cuanto a sus temores. Siempre es bueno una guía. ¿Y quién es esa guía? ¿Quién va a ser ese bastión que le va a dar la sombra, le va a dar esa forma de poder sobrellevar la situación? Nosotros. Y aunque parezca mentira, escuchando sabemos más que hablando, porque escuchando es que sabemos realmente lo que tiene el paciente y podemos abordarlo de una manera más inteligente y más coherente. Ahora algo interesante, ¿no? Se dice mucho de la población adulto mayor, se dice mucho de la población joven, pero pocos hablan del estrés infantil, ¿no? Y aunque parezca mentira, aunque lo veas sonriendo todo el día, los niños también se estresan, ¿sí? Los niños también se estresan. El problema es cómo abordamos a estos pequeños seres que son tan difíciles de manejar. Y digo que son difíciles de manejar porque un adulto tú lo puedes leer, tú lo puedes predecir. Las conductas son tipificadas bajo los códigos sociales y las normas sociales o culturales. En el adulto tú lo lees de esa forma, es como un libro que tú lo puedes leer. Pero a ver, intenta leerme a un niño. Un niño es impredecible porque no se rige bajo códigos sociales, no tiene esas cadenas que lo hacen actuar de una manera, digámoslo así, falsa. ¿No? De una manera falsa, ¿por qué? Porque en muchos casos los códigos sociales hacen que las personas tengamos una tendencia a la mentira, ¿no? De repente a mí no me gusta comer cebolla y tomate, pero por código social, si voy a una casa y me invitan cebolla y tomate, me la tengo que comer. Entonces, ¿qué está pasando, licenciado? ¿Usted está mintiendo? Sí, estoy mintiendo. Lo hago básicamente por educación. Nosotros lo llamamos por educación. ¿Qué sería lo ideal? Ser sincero, pero ser sincero en la sociedad sería como un mal, ¿no? Un mal educado. En cambio, los niños no saben mentir. Entonces, ellos no se rigen bajo nuestro código social. Y como no se rigen bajo nuestro código y nuestras normas sociales, son impredecibles, difíciles de leer, ¿no? Entonces, hay que determinar en ellos que lo primero que van a sentir ante todo la limitación de juego, de parque, de ir al colegio, interactuar, desfogar la energía, porque ellos tienen una energía que realmente es avasalladora. Lo que tienes que hacer con ese niño es agotar su energía y tratar de hacer que controle de manera positiva, satisfactoria, la expresión de sus sentimientos, no sea alegría, tristeza, miedo, ira, nerviosismo, etcétera, que lo controle de manera satisfactoria, de manera positiva. Entonces,
Los niños y niñas pueden responder a situaciones de estrés de una manera muy versátil, porque como mencioné, ellos son difíciles de abordar en el sentido de que no tienen normas que los hagan fácilmente leíbles, ¿no? Entonces, ellos mayormente van a tener un apego, van a aferrarse a los cuidadores o a las personas que tengan en más estima en su entorno. Si tú lo separas de su cuidador o lo separas de su núcleo familiar, de su zona de confort, como que sienten ansiedad, temor. En muchos casos pueden haber episodios de ira, lo que llamamos berrinche, ¿no? Un enfado desmesurado, descontrolado, mostrándose con agitación, en algunos casos teniendo pesadillas, ¿no? Con cambios de humor volátil. Pueden inclusive haber episodios de orina nocturna, ¿no? Mojar la cama, lo cual representaría a algún tipo de represión emocional, ¿no? Un niño que moja la cama puede ser que el problema sea fisiológico, ¿no? De repente alguna estenosis uretral, eh, aunque es muy raro, algún grado de prostatitis por una infección, ¿no? Puede ser algo fisiológico, patológico, pero en la mayoría de casos, señores, cuando alguien moja la cama es porque tiene algún tipo, no de trastorno mental, sino algún problema que ha subsanado, ha influenciado muy fuerte en su psique de su primera infancia y ha hecho que tenga esa liberación de esfínter abrupta durante el sueño profundo, ¿no? Donde ya hay movimiento auricular rápido. Entonces, ese indicador que el niño moja la cama es un indicador de cuidado, ¿no? Que nos dice que algo ha fallado o algo no está bien estructurado en sus procesos mentales primarios de sus primeros 6 años de vida, ¿no? De su primera infancia. Hay que tener bien en claro ello, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, escuchemos, como siempre lo he dicho, escuchemos sus preocupaciones, ayudemos a encontrarle soluciones o formas positivas de solucionar sus problemas. De repente el niño ahora con la educación virtual te dice, ¿no? Porque la educación virtual es otro tema, ¿no? De la educación virtual podríamos hablar 2, 4 horas, pero vamos a resumirlo de esta forma. Ahora el niño te dice, mamá, papá, no entiendo, no me entra la matemática, no me entra a leer, no sé leer, no puedo hacerlo, no puedo esa palabra, ¿no? No puedo, no puedo, no puedo. Tú tienes que cambiarle el chip. Primero escuchándolo y luego haciendo que sus argumentos no tengan validez en el mejor sentido, ¿no? Si el niño te dice que es imposible, que no puede, tú dile, yo también fui como tú. Tuve esa dificultad, pero ahora mira, puedo escribir con una mano, puedo escribir con otra mano, puedo sumar, restar sin usar calculadora, haciéndole ver que tú superaste el problema, él lo puede hacer. Y con mayor razón, porque es tu hijo o tu hija, de repente tu allegado. Ahora, si tú eres alguien externo a la familia, le dices, yo superé el problema, entonces, si yo pude, obviamente que tú también lo puedes hacer, porque tú vas a tener de repente mejor preparación, tu colegio te enseña más cosas que a tu edad que a mí no me enseñaban, entonces, motívalo de manera positiva, dale ejemplos de superación para que él vea que alguien que conoce, alguien que está hablando, lo superó, tuvo el problema y lo superó. Ah, entonces, inconscientemente, si él ve, escucha y sabe que alguien existe con su problema y que lo ha superado, eso lo motiva internamente a solucionar su conflicto y superarlo. Entonces hay que ayudarlo, guiarlo, porque un niño nunca crece solo, un niño siempre tiene que crecer acompañado. No podemos pretender que el niño en la computadora o en la tablet o en el celular aprenda de la misma forma que si estuviera el tutor en vivo. Esa es la peor equivocación que cometemos. Si hubiera alguien que esté a su costado a las 24 horas, guiándolo, enseñándole, sería mejor. Pero por lo menos de esas 24 horas, las 2, 4 o 6 horas que tenga de clase, alguien debe de estar como un guía que le ayude a subsanar sus miedos, que le ayude a encontrar sus respuestas o por lo menos formas positivas de expresar sus dudas, sus sentimientos. ¿Sí? La atención, no le exijas jamás a un niño una atención desmedida. ¿Por qué no prestas atención? ¿Por qué te distraes? El ser humano por naturaleza es distraído. El ser humano por naturaleza es distraído, ¿no? No hay que pensar que nuestra naturaleza, nuestro lado natural es tener atención, no. Tener atención es algo que hemos evolucionado. Nuestro
digamos así, nuestra forma interna fisiológica tiende a ser distraído por naturaleza. Esa es nuestra naturaleza innata, ¿sí? Entonces, lo que nosotros aprendemos conforme pasa el tiempo es la concentración. La concentración se aprende en base a la práctica de la lectura, de la numeración. La concentración, un ejercicio muy útil que me sirve, bueno, que sirve mucho cuando lo he aconsejado. Dale una bolsita con lentejas o con caramelos o con cosas chiquitas. No sé, que tenga, si sabe contar, ¿no? 20, 30, ¿no? Dale la bolsita y dile que te lo cuente, que te cuente las hojuelas del maíz, que te cuente las lentejitas, los frijoles. Dale una bolsa con una cantidad que tú sepas. Y si lo cumple, dale un premio. Vas a ver que si todos los días le haces contar diferentes cantidades de cosas pequeñitas, le estás afianzando su concentración, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejercicio, existen muchos ejercicios, ¿no? Existen otros ejercicios, ¿no? Y más aún si son hiperactivos, le dicen, claro, sí, pero hay que ser sinceros, los niños cuando son hiperactivos, hiperactivos que nos parece que están en muchos lados al mismo tiempo, son niños sanos, ¿ya? Pero cuando no sabemos nosotros, los adultos, ¿ah? Nosotros, tratar de guiarlo a un momento de calma, ¿no? Un momento de calma o periodos de concentración es donde ahí fallamos. Porque este es un trabajo en equipo. El niño tiene que poner 50% de su voluntad y usted tiene que poner otro 50% de la voluntad. Entonces, el ambiente influye mucho. Si es un ambiente con muchos distractores, no se va a concentrar, va a aumentar la hiperactividad. Por eso tiene que haber un ambiente o una localización en la casa para que estudie, un ambiente para que juegue, diferenciados. Si va a ser en un ambiente en un solo cuarto, que tengan algún tipo de separación para que por sí vaya forjando el hábito de que cada cosa tiene su lugar y tiene su momento. Porque yo no voy a pretender que el niño come en la cama. El lugar y el momento de comer es en la sala. El momento puede ser en el desayuno, almuerzo y cena. No podemos cruzar lugar y momentos cuando no tienen todavía afianzado su personalidad, ¿no? Entonces, para eso nosotros le damos esos pequeños pincelazos emocionales, ¿no? Tienes que diferenciar dónde se hacen ciertas actividades y si vas a hacer una actividad, tratar de concentrarte, ¿no? Aparte del ejercicio que les mencionaba de hacer el conteo de arroz, ¿no? Pequeñas partículas de arroz, bueno, granos de arroz, lentejas, etcétera, frijoles, también pueden ayudarlo con una pizarra acrílica, ¿no? Así como te enseñaban en el colegio, como de repente ves que el profesor enseña, cómprate una pizarra acrílica y haz lo que él practique, que agarre un plumón, que trate de dibujar, que sus tiempos lúdicos él no lo vea como estudio, ¿no? Que los tiempos de estudio, perdón, no lo vea como estudio, sino que lo vea como tiempos lúdicos, que lo vea como que un juego. La mejor forma de aprendizaje es mediante el juego. El juego y limitación, eso es aprendizaje, el juego y limitación. Si el niño ve desde niño, ¿no? Desde pequeño a un familiar que lee o que tiene cierto grado de cultura, cuando sea adolescente va a querer imitarlo. Pero si desde que es pequeño ve que papá o mamá está con el celular o está en otra cosa y no le presta atención, él tampoco prestará atención a eso que deseas que lo haga. Entonces, enseñemos con el ejemplo porque el niño aprende por imitación. Bueno, en realidad todos los seres humanos aprendemos por imitación en primer lugar. Nuestra primera forma de aprendizaje, imitación. ¿Sí? Eso es algo que debemos tenerlo bien, bien grabado, ¿no? Muy bien, entonces los niños y las niñas precisan más dedicación, ¿no? Una atención diferenciada, especial, sobre todo ¿no? de las personas adultas en los momentos que sean complicados, ¿no? Es importante hablar con los niños, ¿no? En este caso los hijos, de una manera amable, ofrecerles siempre tranquilidad, que vean en usted un punto de confianza. Si pueden expresar lo que les preocupa, que estén en un ambiente que les sea adecuado, que les brinde confort, que les dé esa seguridad de poder explayarse o de poder hablar, de sentirse apoyado, seguro, ¿no? Porque el castillo de los reyes siempre tiene que ser su casa. El castillo de los niños tiene que ser siempre su casa. En la casa es el lugar más querido, el lugar más seguro y de mejor afianzamiento, donde se da de repente, se forja la personalidad, se forja y se comienza a tallar el temperamento,
Entonces, ahí es donde debe ser su lugar de alivio, su cuarto, de repente en su escritorio, en su mesa, depende de donde lo tengan, ¿no? A veces una actividad creativa como jugar, dibujar, ¿no? Con papá, mamá, puede facilitar que puedan hacer su catarsis emocional, ¿no? De repente no te cuenta todo cómo le fue o las dudas, los problemas que tenga, pero si tú pasas más tiempo con él, tarde o temprano va a soltar lo que pueda tener. Entonces, estos momentos lúdicos son los momentos donde se afianzan conductas de cariño, amor, respeto por sus progenitores o por sus cuidadores, ¿no? Si es posible, favorecer que jueguen, ¿no? Que jueguen y que estén relativamente tranquilos, ¿no? Relativamente tranquilos porque es imposible que estén totalmente tranquilos. El niño por naturaleza es expresivo, ¿no? Y eso no se debe de cortar. La expresividad debe ser siempre fluida, ¿no? ¿Quieres un niño seguro? No le cortes la expresividad, que sea expresivo. Ahora, eso de que quiere rayar, pintar todas las paredes, es una forma de expresarse, no le corte la expresión. Licenciado, pero va a dejar mis paredes rayadas. Ya, bueno, las pintarás, pero sus alas no le debes de cortar jamás. ¿Sí? Los niños y niñas deben estar siempre informados, ¿no? Sobre lo que sucede de una manera adecuada para su edad, ¿no? Tranquilizadora, honesta, una manera que sea acorde a su edad propiamente, ¿no? Algo que es importante, no es bueno que los niños estén viendo noticias con los padres, porque a veces se encuentran términos, imágenes o momentos de noticias que no le generan conflictos internos inconscientemente o temores, temores propios de lo que ve en la televisión, porque el niño, conforme pasan los años, tiene más de 5 años, va afianzando su personalidad en base a las experiencias psicoemocionales, ¿no? Y aquí viene la parte audiovisual, ¿no? Todo lo que ve, escucha, siente, lo asimila en cierta forma. Entonces, la televisión digámoslo así, un emanador. Emanador puede ser de adjetivos, de elementos positivos, como también de negativos, ¿no? Entonces, hay que poner contenido acorde para ellos, ¿no? Hay que proporcionarles información clara, adaptada a su edad, sobre lo que pueda suceder o lo que esté sucediendo, como por ejemplo en lo que es el contexto del COVID, el estado de emergencia y todo lo demás, sobre cómo se va a reducir propiamente, por ejemplo, el riesgo de contagio, explicarles que hay formas de contagiar, que hay que tener maneras de cuidarnos cuando vamos a la calle, enseñarles a lavarse las manos, a toser, estornudar, si es posible que tengan la higiene al 100% como nosotros. No será imposible, pero por ahí pues, hay que manejar ese tipo de normas, ¿no? Hay que evitar hablarles de rumores, de cuentos fabulosos en cuanto a información que no es verificada, ¿no? Porque ellos pueden creerte tiene un valor por 1000. Entonces, con pinzas cada adjetivo y palabra que le digamos. Los niños y las niñas adoptan también las expresiones emocionales que observan en las personas que les son marcos de referencia, ¿no? Marcos de referencia y seguridad. Por eso es importante que estas personas se mantengan con calma, sean serenos para que ellos puedan manejar un modelo adecuado, un modelo equilibrado de emociones, porque si no vamos a tener un niño con modelos que van a ser o muy agresivos o muy pasivos o de diferente índole, ¿no? Eso es conveniente mantener rutinas y horarios establecidos para que pueda tener una disciplina diaria, ¿no? Si es posible que haya un momento para jugar, un momento para aprender, un momento para relajarse. No todo puede ser juego, no todo puede ser relajo y tampoco no todo puede ser aprendizaje, ¿no? Siempre hay que compaginar las actividades, ¿no? Si es posible, actividad escolar diferenciada de la actividad de otras rutinas, ¿no? Y cuando hay algún tipo de rutina específica, ninguna rutina que ponga en peligro su vida, ¿no? Obviamente, ni a los familiares, ¿no? O que vaya en contra de lo que son las indicaciones, eso tampoco no es adecuado, ¿no? En caso de estar aislado, es importante adaptar el lugar donde va a estar más tiempo a rutinas de juego o a que se encuentre en mayor tranquilidad, ¿no? Si antes el cuarto de juego medía 2 metros, ahora hay que hacer que se expanda un poquito para que no se sienta encarcelado, sino que vea que la realidad se modificó afuera, la realidad se modificó también adentro, a favor. Recordemos que los niños y niñas deben estar cerca de sus padres, familiares, siempre que sea posible, porque ellos son su punto de confort.
Si tienen que estar separados de sus padres o de sus familiares, cuidadores, por ejemplo, hospitalización o en un examen, hay que asegurarles y explicarles en todo momento que va a haber un contacto posterior con ellos o que va a haber un contacto regular y frecuente, ¿no? Por ejemplo, por teléfono, por videollamada o de repente por visitas o con personas que les sean de referencia, ¿sí? Algunas actividades a realizar con niños y niñas, ¿no? Si es necesario estar aislado o en cuarentena, puede ser juegos con eh, lavados de manos, de repente con rimas, canciones musicales. Una actividad lúdica que está muy de moda es dibujar, ¿no? Por ejemplo, dibujar un poco, puede ser un personaje favorito, dibujar al virus para que tengan conciencia de que existen ese tipo de elementos. No te entenderán que es un virus ARN que se originó en Wuhan y todo lo demás, pero por lo menos tendrán conciencia de que existen esos elementos y que hay que tener una forma de eliminarlo, ¿no? Entonces podemos hacer un juego dibujando el virus en mano de todos y que todos los días debemos eliminarlo, ¿no? ¿Mediante qué? El lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Podemos dibujar virus aquí en la manito y luego hacemos que se lave la mano hasta que desaparezca el dibujo. Entonces eso le ayuda a afianzar en su mente de que el lavado de manos desaparece el virus. Contar, inventar historias, eso desarrolla mucho la memoria. Puede ser sobre el virus, la situación, ¿no? Sobre explorar el cuerpo, hacer la limpieza en la casa, la habitación. Él tiene que tener un rol activo. Si tú le das todo, se acostumbrará hasta que sea adolescente. Entonces tienes que hacer lo que recoja su plato, trate de ayudarte a lavar, ordenar. De repente no lo hará, ¿no? Para cocinar, pero tiene que tener cierta autonomía, ¿no? Desde pequeño, tratar que tenga autonomía. La mejor autonomía, ordena lo que has desordenado, vuelve a poner en su lugar lo que has sacado. Hacer dibujos, ¿no? Para colorear, utilizar de repente sus superhéroes favoritos o sus puntos críticos de interés, sus focos de interés para contar historias de cómo eliminar el virus, cómo es que la humanidad salió a flote o cómo es que todos fuimos felices al final de la pandemia, cómo acabó de manera positiva, ¿no? Todo este cuento nefasto que se llama COVID-19. Son maneras asertivas de sobrellevar propiamente o alimentar en positivo la salud mental de los pequeños que son los más afectados, diría yo, por este tipo de contexto de emergencia sanitaria, porque ellos son mucho más frágiles y están en formación en relación a nosotros que ya estamos constituidos, formados, ¿no? Siempre es bueno tener el salvaguarda con esa población que es crítica, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta? Sí, estamos bien por ahí. Recuerden que pueden escribirme por el chat si desean. Sí, ya. Claro. Ujú. Ellos son más frágiles porque están en construcción, ¿no? Nosotros ya estamos construidos. Física y mentalmente estamos construidos, pero en constante remodelación. En cambio, los niños están en construcción y remodelación constante. Nosotros remodelamos porque adquirimos un poco de la parte psicológica de quien está a nuestro costado. Eso de que la pareja influye, uf, es muy cierto, influye demasiado. Parte de la personalidad de tus mejores amigos o de tu pareja o de las personas que han estado en tu vida, una parte minúscula, siempre te acompañará. ¿Por qué? Porque nosotros, como había mencionado, innatamente imitamos. Imitamos a papá, imitamos a mamá en primer lugar y luego imitamos inconscientemente a aquellas personas que tienen un valor especial en nuestra vida. Ujú. Padres que cogen todo el día el celular, claro, por supuesto, muy bien, Gertrudis. Rugashoayo, perdón, el apellido no lo veo bien, Rugashayo. ¿Ya? Muy bien, Gertrudis, muy bien. Y la compañera Gertrudis dice, padres que cogen todo el día el celular, mal ejemplo para los hijos, perfecto, le pondría su estrellita y 20, muy bien. Ese es el peor ejemplo que estamos aprendiendo todos, ¿no? La simplicidad. ¿Qué es más fácil, conversar con mi hijo y jugar o darle el celular y la tablet? Obviamente que darle el celular y la tablet es más fácil que jugar con mi hijo todo el día. Entonces algunos dicen, pero no tengo tiempo. Claro, no tiene tiempo, pero sí se sienta a ver el fútbol o se sienta a conversar con mamá. Entonces, tiempo siempre habrá para todo. Por lo menos un minuto a un pequeño lo haces feliz. Por lo menos un pequeño espacio en tu tiempo para él es como si le hubieras regalado un día.
Ellos no te piden que juegues horas de horas. Con que le voltees a sonreír, le hagas caso, le des cariño, un beso, le digas que lo quieres, que es importante, estás haciendo mucho por él. Por eso siempre tienes que recordarle lo valioso que es. Cosa que cuando no estés, ¿no? En físico porque estás trabajando, él ya sabe que papá o mamá lo quieren, lo estiman, esté donde se encuentre. ¿Sí? Y como dice la compañera Gertrudis, sí, es un mal ejemplo el celular y todos los medios electrónicos en exceso. Debe tener horarios. Mientras tenga esa disciplina de horarios, todo bien. ¿Quieres jugar con el celular a tal ya? Entonces juega un pequeño tiempo, ¿no? No sé, 15, 20, 30 minutos, una hora, ya si eres muy abusivo. ¿Ya? Entonces, claro, padres que trabajan todo el día, esos niños merecen horas de calidad, claro. Difícil cuando los papás trabajan todo el día. Lo ideal sería que esté aunque sea un progenitor, ¿no? Pero a veces no se puede porque no hay cómo llevar el sustento a casa. Pero siempre hay un día de descanso, ¿no? Siempre hay un día de descanso, de repente un domingo en la tarde, un domingo entero. Entonces hay que darnos tiempo para todo, porque siempre tratamos de dar tiempo a todo, menos a las personas que queremos en muchos casos, ¿no? Hay que dar tiempo. Si no podemos nosotros, aunque sea que haya un tío, una tía, de repente un cuidador que sea alegre, cariñoso, que pueda darle algún tipo de bonus extra de atención a ese infante para que le ayude, no a reemplazar, pero sí a complementar el cariño que de repente papá y mamá no les puede dar o la atención que papá y mamá no les ha podido dar, ¿no? Siempre hay una solución, ¿no? Todos los problemas tienen solución, menos el COVID, ¿no? No mentira, menos la muerte, ¿no? Ese es el único problema que no tiene solución. De ahí todos los demás sí tienen solución. Muy bien, me gusta interrelacionar, me gusta que hayan participado, gracias a los que han participado, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es una urgencia mental, no? Aquí vamos a hablar un par de tópicos más. Cuando nosotros hablamos, ¿no? En general, ¿no? Primeros auxilios, ¿no? Urgencias y emergencias. Urgencias es todo aquello que de repente no pone en riesgo mi vida, pero sí pone en riesgo mi integridad física, ¿no? En este caso sería mi integridad psicológica. Una emergencia es algo que pone en riesgo mi vida. Entonces, esa es la diferencia básica, ¿no? Ahora, una urgencia mental es una situación donde la víctima, ¿ya? Puede estar afectada por un trastorno mental o alguna desviación conductual, crea un riesgo de hacerse daño a sí mismo o a otro. ¿Ya? Este escenario constituye una urgencia. ¿Cómo qué puede ser una urgencia mental? Un intento de suicidio es una urgencia mental. Una posibilidad de homicidio, agresividad o episodios de locura con agresión tipo como si fuera una especie de psicosis, no que ya es que ya es un trastorno mental, ¿no? La psicosis es un trastorno mental básicamente. Entonces, estas son situaciones, ¿no? Donde la víctima va a crear un riesgo inminente, a hacer daño o bien a sí mismo o bien a otras personas. Ahora, una crisis es un periodo, ojo, un periodo, ¿ya? Puede ser decisivo en la vida de una persona porque puede cambiar abruptamente la manera en que percibe, siente y demuestra. Un punto de anclaje, ¿no? Que puede tener consecuencias físicas y emocionales permanentes, dependiendo cómo se autogestione, porque nosotros tenemos que tener una autogestión adecuada, autogestionarnos. Nadie va a gestionar por nosotros los procesos mentales, nadie va a pensar por usted, ni hablar por usted, ni emitir acciones por usted. Usted hace todo el trabajo. Entonces hay que saber autogestionarnos de manera adecuada, positiva y sin dañarnos. De manera específica, una crisis es un periodo limitado de desequilibrio psicológico, no necesariamente permanente, pero puede estar precipitado por un cambio abrupto en la forma en que llevamos nuestra vida, ¿no? O tenemos nuestra situación vital en ese momento. Este cambio va a originar una necesidad de hacer un reajuste interno y un desequilibrio de por medio. Para lograr hacer un reajuste interno, porque abruptamente ha habido una noticia o algún hecho fehaciente que me ha logrado trastocar la parte psicológica interna emocional, debo de yo hacer una adaptación que en muchos casos rebasa la capacidad de poder llevar adecuadamente mi vida. En muchos casos esta adaptación externa rebasa
La capacidad del individuo de estar en equilibrio rebasa su calma, rebasa su paz, rebasa la manera en que lleva sus situaciones cotidianas. Eso es una crisis, un periodo crucial de un cambio abrupto emocional en un punto de anclaje con consecuencias físicas y o emocionales, donde va a haber un cambio precipitado, repentino, significativo, sea por algún tipo de situación vital en la persona, ¿no? Generalmente de índole emocional. Este cambio origina entonces que necesitemos hacer un reajuste en nuestro mecanismo de adaptación y que muchas veces este mecanismo de adaptación sea ineficiente y nos genere algún tipo temporal, ¿ya?, de alteración. Ahora, si bien es cierto, este era el tema final, ¿no? Pero bueno, lo hemos puesto acá porque tiene más hilación, ¿no? Lo que son las reglas básicas para primeros auxilios mentales. Eh, Cuando nosotros hablamos de primeros auxilios mentales, estamos hablando de la forma efectiva, ¿no? Con comunicación asertiva, porque no es lo mismo decirte hola que decirte buenos días, señor, no sé, señor José, ¿cómo se encuentra de salud? Espero que el día de hoy podamos tener una adecuada conversación. ¿Cómo se encuentra el día? Es un bonito sol, ¿verdad? Entonces, no es la misma forma de abordaje ser frío que ser asertivo. Ser asertivo quiere decir ser amigable, pero a la vez formal, ¿no? Entonces hay que recordar que el instrumento principal de trabajo es mi palabra, ¿ya? Mi palabra de auxiliador, mi palabra de ser un pilar, un soporte para esa persona, ¿ya? Entonces, el protagonista del trabajo en salud mental es y será siempre el auxiliador. Nosotros somos los protagonistas, ¿sí? Alguien que se siente responsable en alguna medida por el bienestar de las demás personas y se siente con una motivación interna de servir, ayudar y lograr hacer que superen algún conflicto, alguna crisis emocional interna. Esa es una regla básica para prestar primeros auxilios mentales. Considerarme yo el protagonista, el instrumento principal del abordaje efectivo, con una comunicación asertiva y con una adecuada forma de dirigirme a la persona. ¿Sí? Otra regla básica es el papel de la persona que presta primeros auxilios mentales, ¿ya? Debe ser una persona calmada, que te transmita juicios ideales, pero a la vez reales, que sea amable, empático, que transmita esa sensación de complemento o de competencia. No voy a infundirle más ansiedad, más temor o más depresión de la que tiene, más pesimismo del que me dice. Debo ser un apaleador y un mediador de conflictos internos con ese paciente. La víctima debe recibir o debe de percibir que ha encontrado a alguien que en verdad le puede ayudar y que puede servirle como un sostén o como un apoyo en ese momento de dificultad. Eso es lo que debemos infundir en la persona que vamos a ayudar, ¿ya? Una sensación de apoyo positivo y con un apego saludable, momentáneo, obviamente, porque él tiene que aprender a volar a posterior solo. No vamos a estar todo el tiempo con él, pero el tiempo que estemos con él trataremos de ayudarlo y sentirlo en confort. ¿Qué debemos de saber o qué debemos de tener en cuenta? Vamos a ayudar en ciertos tópicos, hay que recordar o reconocer que tópicos somos limitados. Si el auxiliador resulta afectado emocionalmente ante alguna circunstancia, de lo que debe de transmitir, sea su juicio imparcial o la forma en que va a hablar las cosas con la víctima, entonces debe estar alerta para sentimientos propios de los sentimientos ajenos, no dejarse polarizar, ¿sí? No debemos dejarnos afectar propiamente por las crisis emocionales de otra persona. No hay que ser absorbente, hay que ser lidiador de conflictos, no almacenador de conflictos. Eso es diferente.
¿ya? Porque es inevitable a veces decirlo con sinceridad, es inevitable no irradiarnos de la negatividad o de los sentimientos de culpa de algunas personas que tenemos que hacer algún tipo de entrevista o tamizaje. Es natural, porque como dije, es natural sentir emociones. Debemos de entristecernos, alegrarnos, es algo totalmente natural. La forma de cómo llevamos la actitud o las acciones de esas emociones es donde hacemos la diferencia. La empatía, ponerme en el lugar de la otra persona, pero no necesariamente sentir lástima. Quien presta los primeros auxilios psicológicos o mentales no debe demostrar lástima, es experimentar en sí mismo los sentimientos de la otra persona para generar una, una sensación ideal de empatía. Ir y tratar de ver cómo la persona puede ver o cómo puede estar sintiendo ese momento. Y otra cosa es que yo sienta esa sensación y la interiorice como mía. Eso no, porque si tú la interiorizas como tuya propiamente al 100%, estás haciendo una absorción de la negatividad y eso no nos conviene, si no nos cargamos de sentimientos inadecuados. Hay que definir las funciones. En la mayor parte de las situaciones de urgencia mentales, la gente no sabe qué hacer. Por lo tanto, una de las funciones del que presta primeros auxilios consiste en comunicar más lo que hay que hacer y ayudar al afectado, ¿no? ¿En qué se ayudar al afectado? Lo que se le va, ¿no? Y a lo que le acompaña es desarrollar una idea clara de lo que pueden hacer, ¿no? Definir funciones es importante porque nos permite ayudar a sacar al paciente más rápido, ¿no? El afectado no siempre colaborará con el auxiliador, eso es algo que es muy dado, muy común, ¿ya? En efecto, si está convencido de que no puede hacer nada y que realmente no puede hacer nada porque se considera incapaz de enfrentarse a ese problema, a esa situación, a esa crisis emocional o situacional, podrá disimular, de hecho, sus propios recursos en un intento por lograr que el auxiliador cuide de él. ¿Sí? El afectado no va a colaborar, pero nosotros tenemos que tener capacidad de negociación. Recordemos que cada caso es especial y no de buenas a primeras vamos a tener un abordaje asertivo. A veces demora 3, 4, 5 sesiones o en este caso 3, 4, 5, 6 llamadas para que realmente sienta confianza de ser receptivo, recíproco con uno. Cada caso es especial. Los trastornos mentales son de origen multifactorial. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos a múltiples causas. Una fórmula mágica no existe para todos, ¿ya? Entonces, como no todos van a reaccionar de la misma manera, tenemos que tener una precaución ante las eventualidades que puedan presentarse. Ser multifaceta, multimatiz y también saber múltiples maneras de atacar las causas o apalear los múltiples focos de ansiedad, temor o algún sentimiento negativo que invada a la persona. El espacio tiene que ser adecuado porque el espacio siempre es y será sagrado. Para lograr una buena comunicación con la víctima, debe haber un cuadro neutral que sea cómodo para él o para ella y que le genere tranquilidad para que pueda expresar libremente sus sentimientos. Un estado que esté alejado de las demás personas y que permita cierto grado de privacidad. Cuando, si la víctima de algún trastorno mental es francamente, por ejemplo, ¿no? suicida o tiene conductas demasiado severas, presenta comportamientos fuera de control, ¿no? episodios de psicosis con episodios de alucinación, el auxiliador ya debe de elevar el caso o remitirlo a un servicio de urgencias, ¿no? o con algún médico especializado de tipo psiquiatra. Al evaluar una urgencia mental es mejor errar por exceso que por defecto. No hay que subestimar ninguna señal de pedido de auxilio. Es preferible equivocarme en el sentido de la situación que aparente suelta. ¿Sí? Entonces, evitemos que las situaciones se vean desatendidas por exceso de confianza de que la persona lo va a solucionar por sí mismo.
Situaciones especiales. Si la persona amenaza con violencia, violento de repente, ¿no? O presenta síntomas que no permiten sostener un diálogo pasivo adecuado, puede ser necesaria la inmovilización en algunos casos, no digo siempre, y aún antes de cualquier otra intervención. Hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos quedamos para poder la próxima clase ya hacerlo con más calma, más bonito, hablar un poco más desglosado de este tema. ¿Sí? Mi nombre es el licenciado Fernando Romo, para cursos y capacitaciones en salud, y todo falta hacer la mayor parte del tema 2 días, el día 20, el día 20 de marzo, a la última sesión que va a caer sábado, a la misma hora, de 5 a 7, y que, bueno, Dios los bendiga, espero que el que está pendiente de ser revisado. ¿Sí? Tengan buena tarde. Mi nombre es el licenciado Fernando Romo. Espero que les haya gustado la primera parte. Aún falta hablar mucho más, ¿no? De lo que es salud mental, que es súper grande, muy enorme. Creo que faltarían horas. ¿Sí? Espero que les haya gustado. La próxima vez llegamos con más tópicos para poder hablar. ¿Sí? Que tengan una bonita tarde. Dios los bendiga. Hasta pronto. Con Dios, hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Bendiciones.